Del Evangelio según San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Hola amigos y amigas, estamos continuando este tiempo del Adviento, este segundo domingo del Adviento, donde aparece uno de los personajes importantes, claves del Adviento, que es Juan el Bautista. Sabemos que estos dos personajes, Juan el Bautista y María de Nazaret, la madre de Jesús, son los personajes claves del tiempo del Adviento. El Evangelio de hoy comienza con una referencia cronológica con la que Lucas inicia su relato. Lucas quiere dejar claro a todos que no está empezando a contar una fábula, sino que está refiriéndose a hechos reales, concretos. La intervención de Dios en la historia humana ha tenido lugar en un momento y en un lugar bien definidos. Por eso aparecen estos personajes, este listado de 5 personajes que representan los poderes políticos y 2 personajes que representan los poderes religiosos: Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Filipo, Lisanias. Ellos son los personajes políticos. Luego Anás y Caifás, quienes representan el poder religioso. Claro, en total son 7. El número 7 tiene un claro significado simbólico. Significa la totalidad. Junto con los nombres y funciones de las personas mencionadas, indica entonces que toda la historia sagrada y secular, diríamos, o también la historia judía, la historia pagana, toda la historia está involucrada en el acontecimiento que se va a narrar. Después de la introducción histórica, entra solemnemente en escena el personaje Juan el Bautista. La palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, comienza diciendo el versículo 2. Son palabras con las que en el Antiguo Testamento se presenta la vocación de los grandes profetas. Dios dirige su palabra a Juan, hijo de Zacarías. Fijémonos, Dios no dirige su palabra a los que representan los poderes políticos o religiosos, sino que dirige su palabra a Juan, que estaba en el desierto. La palabra del Señor se dirige a Juan en el desierto. ¿Qué es esto del desierto? En la época de Jesús, el desierto era el lugar donde se retiraban los que de alguna manera se escapaban, huían de la hipocresía de una religión que era la religión del templo, una religión de formalismos, de prácticas externas. De hecho, el padre de Juan era sacerdote. Juan debería haber continuado la función de su padre. Recordemos que el sacerdocio se pasaba de padres a hijos, pero Juan se escapa del templo, no continúa la función sacerdotal y se va entonces al desierto. En el desierto es ahí a donde van a vivir los que entonces rechazan esta sociedad corrupta, injusta, opresiva,
que se instaló en la tierra de Israel. Entre otras personas contestadoras, se encuentra entonces Juan, este hijo de Zacarías, el sacerdote del templo. Lucas no dice nada acerca del estilo de Juan, de su modo de vestir, no habla tampoco de lo que comía Juan, pero lo sabemos por Mateo que Juan vestía ropa rústica, como la del profeta Isaías, se alimentaba con lo que había en el desierto espontáneamente. Su comportamiento lo distinguía claramente de la gente de su pueblo. En el desierto, lugar de su vocación, Juan después desde ahí se traslada a la región del Jordán. La recorre a lo largo y a lo ancho, proclamando ¿qué cosa? Un bautismo para de conversión para el perdón de los pecados. En la antigüedad, el río Jordán nunca tuvo importancia ni como vía de comunicación, ya que no era navegable, ni como fuente de regadío, no contiene tantísima agua. El río Jordán solamente marca el límite, la frontera entre la tierra de libertad y la tierra de esclavitud, entre lo que es actualmente Israel y Jordania. Por eso no se construye ninguna gran ciudad a las orillas del río Jordán. Para tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo hebreo Israel, que viene de Egipto, ha tenido que atravesar el río Jordán. Este es entonces el territorio fronterizo elegido por el Bautista para llevar a cabo su misión de bautizar. En el rito del bautismo que administra, quiere que todos repitan, digamos, los integrantes de su pueblo, repitan este acto de entrar, atravesando el Jordán, entrar a la tierra de libertad. Entonces lo hace pasar a la tierra de esclavitud para que, entrando en el Jordán, puedan entrar a la tierra de libertad. Para eso les pide a todos tomar la decisión, la firme decisión de cambiar radicalmente la manera de pensar, la manera de vivir, si no sería un rito solamente externo. Yo diría que Juan ratifica de modo celebrativo con el gesto del bautismo lo que indica con la palabra. La palabra y los gestos van siempre de la mano. Podríamos decir que es una expresión sacramental. Para clarificar la tarea que Juan tiene que llevar a cabo, Lucas cita una frase del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El profeta les dirige una invitación a comprometerse. Y entonces significa esto abatir toda colina, allanar todo lo desnivelado. La salvación viene de Dios, es cierto, es su obra, pero para obtenerla hay que eliminar todos los obstáculos que entorpecen esa venida. Aquí podemos encontrar un principio de la vida espiritual. En la vida espiritual, en la vida interior, no es que sumamos o agregamos, sino que sacamos, liberamos. Tomemos el ejemplo de una escultura. Para realizar una escultura, el artista saca lo que sobra. La imagen ya está adentro. Solo hay que sacar cuidadosamente el mármol que no deja ver la imagen, la belleza que ya está adentro, esa hermosa escultura. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, del profeta Isaías capítulo 40. Una voz, no se trata, como dice San Agustín, de la palabra, sino que se trata de la voz. La voz es portadora de la palabra, pero la palabra es lo importante. La voz es Juan, la palabra es Jesús. Juan entonces lleva su actividad de predicador en el desierto. El desierto nos hace pensar en el Éxodo, un lugar en el cual el pueblo tiene que educarse para entrar a la tierra prometida.
El Éxodo, un lugar de austeridad, de conversión, un lugar ligado a la liberación. Por eso Juan lleva a cabo esta actividad de bautizador ahí para que el pueblo haga nuevamente la experiencia de ser un pueblo libre, porque Juan se da cuenta de que su pueblo ha entrado en nuevas esclavitudes. En la época de Jesús era el desierto a donde se retiraban los que, diríamos, querían escapar de, como decíamos, una religión solamente formal. Juan, un personaje cuyo nombre significa Dios es bondadoso, es hijo de Zacarías, cuyo nombre significa Dios no se olvida. Dios no olvida la promesa de liberar a su pueblo. Y Juan es el que abre la puerta para que llegue Jesús el Salvador. ¿Dónde lleva a cabo su actividad Juan como bautizador? En este lugar llamado Betabara, que significa el cruce. Es el lugar donde Juan bautiza. Jordán, el río Jordán, es una palabra hebrea que significa descender. Y entonces yo diría, es importante que Jesús se haya bautizado en ese lugar, que Juan haya bautizado en ese lugar. Que Jesús se haya bautizado ahí significa que Jesús ha bajado al lugar más bajo del mundo, ha descendido al lugar más bajo del mundo. Este lugar, ahí al norte del Mar Muerto, ahí en ese lugar, Jesús ha descendido a lo más bajo del mundo. Ha descendido entonces a todo lo que significa lo más bajo en cuanto a sufrimiento, pecado, dolor del ser humano. Bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La palabra bautizar significa sumergir hasta el fondo. Entonces, bautizar quiere decir abandonar la vida anterior. Eso lo realizaban los paganos, los prosélitos, aquellos que estando afuera pertenecían de alguna manera a la profesión de fe de los hebreos, de los judíos. Y entonces el bautismo no es un hecho absolutamente original de Juan. Existían rituales bautismales cuando un esclavo dejaba su condición de esclavitud y se hacía un hombre libre. Bueno, para morir a la situación de esclavitud expresaba esa muerte metiéndose en el agua. Este hecho de sumergirse en el agua significaba dejar la condición anterior y empezar una nueva condición. Por eso va de la mano con lo que Juan va a invitar a realizar, una conversión, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Esta es la conversión predicada por Juan. Por eso Juan predica y realiza con el gesto aquello que predica también. La conversión entonces es este hecho central. Diríamos, en primer lugar, una conversión, un cambio de mentalidad en el modo de entender a Dios. No es indiferente la imagen que nosotros tengamos de Dios. En el modo de relacionarnos con Dios, nosotros muchas veces podemos ver que hay ciertos condicionamientos acerca del modo de relacionarnos con los demás. No es indiferente el concepto de Dios que nosotros tengamos. Muchas veces tenemos la idea de un Dios castigador, de un Dios vengativo, y de pronto esas ideas de Dios podemos trasladarlas en la relación con los demás. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén se hacían bautizar. Es decir, entraban a la tierra de libertad, pasaban por el río Jordán. ¿Qué es la tierra de libertad? Es el reino de Dios, es la tierra prometida. Esta es la tierra de libertad. Para el Nuevo Testamento es el reino de Dios, es la propuesta de Jesús finalmente. Esta es la verdadera tierra de libertad. Y Jesús va a ser como el nuevo Moisés, o en todo caso el nuevo Josué. Recordemos quién fue el que acompañó al pueblo cuando Moisés muere. Moisés ve de lejos la tierra prometida,
no entra a la tierra prometida, pero Josué es aquel que sí acompaña al pueblo y entonces cruzando el río Jordán entra con el pueblo a la tierra prometida. Jesús es el nuevo Josué. De hecho, el nombre Josué y el nombre Jesús están relacionados en su origen etimológico. Por lo tanto, nosotros hoy deberemos preguntarnos cuáles son nuestras esclavitudes. Deberemos conocerlas y reconocerlas, porque también nosotros deberemos pasar a la tierra de libertad, al reino de Dios. Y cuando digo reino de Dios, ya lo sabemos, no significa el paraíso, significa entrar en la lógica de Jesús, entrar en la propuesta de Jesús. Entonces, deberemos preguntarnos, ¿somos felices? La esclavitud no nos deja ser felices. No es lo mismo felicidad que placer, ciertamente. ¿Somos felices? Si somos felices, entonces porque estamos ya en este reino de Dios. Cuando nosotros simplemente damos rienda suelta a nuestras emociones pasajeras, a nuestros sentimientos, posiblemente caigamos en nuevas esclavitudes, pero no tendremos entonces la posibilidad de vivir en esta propuesta de Jesús, que es el reino de Dios. Por lo tanto, vivir en la tierra de libertad no significa seguir así como instintivamente nuestros impulsos. Cuentan que en una ocasión había 3 muchachas que tenían que viajar y entonces fueron a la estación de colectivo para esperar el autobús apropiado para ir a donde ellas tenían que ir, que era hacia el sur. Las 3 debían ir al sur. Una vio que llegó un colectivo que manejaba un chofer que tenía cierta facha, le llamaba la atención y entonces, este colectivo no iba hacia el sur, pero le gustó porque el conductor, el chofer del colectivo, era llamativo, subió a ese colectivo y se fue. La otra de las chicas, que le gustaba mucho comer, vio que llegó un colectivo, tampoco iba hacia el sur ese colectivo, pero como ese colectivo ofrecía muy buena comida, tomó ese colectivo y se fue. La tercera, que le gustaban las comodidades, vio que llegó un colectivo que ofrecía muchas comodidades para dormir y demás, mucho confort. Llegó ese colectivo, tampoco iba hacia el sur, pero tomó ese colectivo y se fue con él. Ninguna de las 3 fue hacia donde tenían que ir. Claro, las 3 fueron hacia donde les gustó en el momento, pero no hacia donde tenían que ir. Bueno, la libertad no tiene que ver con dar riendas sueltas solamente a nuestros deseos momentáneos. En la libertad entra en juego aquello que realmente nos hace felices, por eso tendremos que distinguir siempre la felicidad de los placeres momentáneos, que muchos de ellos se ordenan a la felicidad, pero muchas veces esos placeres no se ordenan a la felicidad. Jesús entonces es bautizado por Juan. Juan bautizaba en el río Jordán para hacer pasar al pueblo de la esclavitud a la libertad. Jesús, ya sabemos, no tenía necesidad de pasar de ninguna esclavitud a ninguna situación de libertad, pero va a hacerse bautizar para acompañar al pueblo, para entrar él al mismo tiempo con su pueblo en la tierra de libertad que es el reino de Dios. Dice el texto, los valles serán rellenados, las montañas serán aplanadas. ¿Cuáles son los valles? Valle significa ausencia. Deberemos pensar entonces cuáles son esas ausencias, siguiendo el ejemplo del escultor del cual hablábamos minutos atrás. Sería el escultor que no trabaja, que no se compromete. Estos son los valles. Son nuestras cobardías, nuestro conformismo, cierto desinterés por el bien común, nuestras indiferencias, omisiones, descompromisos, el pecado de la asedia, los celos, las envidias. Estos son nuestros valles. Cada uno tiene algunos de estos valles. Y luego las montañas y las colinas, todo aquello que
es elevación, diríamos, que sobra, y son entonces nuestras soberbias, el exceso de las preocupaciones, la superficialidad, banalidad, la agresión, que muchas veces es una herramienta de destrucción entre nosotros los seres humanos. Estos son las montañas y las colinas. Y al final el texto termina diciendo que todos los hombres verán la salvación de Dios. ¿Qué es esto? En realidad, el texto original griego no dice todo hombre o todos los hombres, sino que dice toda carne. El texto original dice toda carne. Carne, en el sentido bíblico, no son los músculos, sino todo el hombre considerado en su dimensión de debilidad, fragilidad, expuesto al fracaso y a la muerte. Entonces, aquí está la promesa. En toda debilidad de todo hombre se manifiesta la salvación de Dios. No existirá abismo de culpa, por profundo y oscuro que no sea visitado e iluminado por su amor. Hasta la próxima.